Si yo le dijera ahora mismo que una ciudad costera está protegida contra huracanes, probablemente usted pensaría inmediatamente, la protegen los manglares, todos estos conjuntos vegetales que rodean las zonas costeras. Y es posible que tenga razón. También es posible que piense, le protege una barrera construida a partir de una protección de materiales pétreos, como una especie de dique. También podría tener razón. Y si quizá usted es una persona más ecológica, quizá piense que las barreras de coral son lo que protege esa ciudad. Y también tendría razón. Por supuesto que también podría pensar que las corrientes marinas, esencialmente las corrientes frías descendentes desde el norte, serían quienes han alejado a los huracanes. Y si le dijera que hay personas en una ciudad que creen que los huracanes no llegan a su ciudad porque hay una base alienígena que protege a la misma, ¿usted qué pensaría? Bueno, probablemente piense que no es cierto, que no existe tal cosa como una ciudad en donde los habitantes piensan que los protege una base alienígena de los embates de un huracán. Pero ¿sabe algo? Se equivoca, porque sí la hay. Hay una ciudad y está en México, y yo le invito a que se quede conmigo. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos. Relatos del lado oscuro. Historias que otras mentes prefieren ignorar. La ciudad a la que le hago referencia se encuentra en el Golfo de México y pertenece al estado mexicano de Tamaulipas, más o menos a la mitad de la costa mexicana que corresponde al Golfo de México. Y se llama Tampico. En realidad son dos ciudades, Tampico y Ciudad Madero. Están conurbadas, son dos municipios y están pegados uno a otro. La costa está muy cerca, y es la costa del Golfo de México. Ya sabe usted que allí de pronto puede surgir una tormenta, puede haber un norte, puede haber muchos cambios muy rápido. Pero además esta zona donde se asientan tanto Tampico como Ciudad Madero es una zona que tiene varios ríos y numerosas lagunas. Los ríos como el Pánuco son muy caudalosos y las lagunas están muy cerca. Así que es una zona con muchísima agua por donde usted quiera verla. Y esto siempre es peligroso. Pero recientemente, en el año 2024, cuando se acercaba a la costa la tormenta Alberto, las personas de aquella ciudad lo tomaron con mucha tranquilidad. Y vamos a decir que es una sola ciudad, en realidad son dos, pero bueno, está todo unido. Y las personas lo tomaron con mucha calma, mientras que en otros territorios de la misma costa mexicana del Golfo de México se hacían preparativos, en Tampico realmente no se hacían muchos preparativos. Porque las personas decían que a Tampico lo protegen los ovnis de los huracanes. Y usted se preguntará, ¿a quién se le ocurrió eso? ¿De dónde sacaron esa idea y cómo es posible que crean semejante cosa? Para entender un poco hay que remontarse atrás en el tiempo. Ya sabe usted que a mí me gusta revisar la historia antes de emitir una idea o de plantear una posibilidad, y este lugar tiene mucha historia. Déjeme decirle que allí en el río Pánuco, cerca de las actuales ciudades, en 1520 y tantos se libró una batalla a muerte durante la conquista. México había rendido, los pueblos originarios se habían rendido desde 1521, pero había zonas en donde seguía habiendo enfrentamientos. Y ahí en el río Pánuco, los huastecos se enfrentaron con tropas españolas y bueno, esto fue una carnicería, pero de ahí surgió la idea de formar una población, una ciudad. Y esta ciudad se llamó Tampico, lugar de los perros. Algo así se interpreta, o lugar en el mar donde hay perros. Como sea, el nombre está, y la ciudad comenzó a crecer. Y sí, fue destruida varias veces por huracanes. ¿Huracanes? Sí, esta ciudad no siempre estuvo protegida, eso es algo importante de mencionar. Años después de la conquista y de hecho durante la Guerra de Independencia, este sitio volvió a ser escenario de batallas, en una zona conocida como Fortín de la Barra.
cerca de la costa, los enfrentamientos entre tropas españolas de la corona española que venían a reconquistar México y tropas independentistas de Mieriterán, de Santana, pertenecientes al ejército mexicano, se enfrentaron aquí y fueron batallas muy crueles, muy duras. Pero ¿sabe algo curioso? A pesar de esto, lo que realmente se cree que definió el fiel de la balanza de aquellas batallas fue un huracán. Este lugar fue golpeado por un huracán a mitad de la batalla. En aquel 1829, y si estoy correcto, debe de haber sido entre septiembre, por ahí más o menos, cuando se dio aquel evento terrible. Inundó todo, el viento fue tan fuerte y las marejadas fueron tan fuertes que despedazaron los barcos de los invasores, despedazaron las fortificaciones, pero también las fortificaciones mexicanas, y provocaron que mucha gente muriera arrastrada por el río. Y los que no murieron de eso, bueno, murieron por otras cosas, objetos que salieron volando. No está registrado muy bien de qué magnitud habrá sido aquel huracán. No se había inventado la escala Saffir-Simpson, pero sin duda alguna fue un evento brutal, que llevó al punto en el que los españoles optaron por firmar la rendición incondicional y esperar a que alguien viniera por ellos. Fue el final. Y fue por un huracán, pero por supuesto el huracán también provocó un montón de problemas, porque la destrucción fue de tal magnitud que se quedaron sin alimentos, con un montón de muertos por todas partes, con un montón de problemas de salud. Así que sí, en este sitio sí había huracanes y muy violentos. A partir de 1829 volvió a ocurrir varias veces, aunque no se tiene mucho registro histórico. De los más importantes, sin embargo, ocurrirían en 1933, 2. Ahí sí ya se tiene registro histórico. Y aunque en realidad en aquel entonces no se les asignaban nombres a los eventos meteorológicos, sí se registraron ambos. Y es que en aquel 1933 no había todo el equipo que hay ahora. Cuando se acercaba una tormenta a la costa, la mejor forma de saber que se acercaba una tormenta era asomándose a la ventana y viendo. Con una poca de suerte, algún barco en alta mar que tenía radio poderoso podía contactar a la Capitanía de Puerto y avisarles: les va para allá un monstruo de tormenta, y todo el mundo a correr. Pero en aquel 1933 no fue así. Nadie avisó. Alguien vio las nubes en el cielo, pero la gente estaba emocionada y distraída porque sabe algo. Era 15 de septiembre. Y el 15 de septiembre en México se celebra una fiesta, que es la fiesta por la independencia nacional. Y por supuesto, todo el mundo estaba distraído con eso. La gente de la guarnición militar se preparaba para hacer su desfile, donde marchan todos muy derechitos con su riflecito al hombro. Había cohetes preparados para lanzar fuegos artificiales al cielo. La gente en sus casas estaba preparando alguna cosa rica para la cena, para todo esto, para celebrar la independencia. No pierda de vista que apenas hacía 20 y tantos años había habido una revolución aquí y no había habido más fiesta. Así que la gente estaba a gusto, estaba contenta. Las autoridades se preparaban para aquello de la banderita, la banda de música, cuando de repente empieza a soplar el viento, oiga. Y empieza a soplar y sopla y de pronto ya no solamente son soplidos, ya son 120 kilómetros por hora con ráfagas de hasta 200. Aquello era una locura, fue el huracán número 15 de aquella temporada. Y era un monstruo. Y casualmente llegó el 15 de septiembre. Así que la gente estaba desprevenida, los vientos entraron trayendo consigo una cantidad de agua bárbara, las marejadas invadieron tierra. El río Pánuco se desbordó, las lagunas se saturaron y comenzaron a soltar agua. Esto provocó que la ciudad llegara a un momento en el que tenía 3 metros de agua. En una ciudad costera. Había zonas en las que las inundaciones superaban los 3 metros, se llevaron casas, se llevaron puentes. Muchas personas al ver aquello pensaron: «Oh, subiré al techo de mi casa para estar protegido». Mala idea, muy mala idea. Aquellos vientos eran tan terribles que arrastraban a las personas, pero los que tuvieron cuidado y se agarraron tampoco tuvieron muy buena suerte porque
Las marejadas y las inundaciones muy rápido cubrieron hasta los techos, provocando que se ahogaran. La situación fue desesperada. No había tren, porque el huracán dañó las vías. No había barcos, porque el huracán dañó el puerto y hundió varios barcos, impidiendo que se pudieran acercar nuevos barcos. Dañó el río, ya no se podía navegar por el río, así es que la gente que habitualmente traía provisiones vía fluvial, pues no podían navegar porque había restos de un puente, porque había restos de casas, porque había todo, y además de eso un montón de cadáveres flotando por todas partes. Esto provocó una cosa terrible, porque además en la desesperación, vaya, la gente buena puede volverse mala en condiciones extremas, y eso fue lo que ocurrió. Al punto que la guarnición militar dictó una ley marcial, es decir, sales de tu casa, atente a las consecuencias, y si te sorprendían robando te fusilaban. Y sí lo hicieron. Hay registro de varios fusilamientos. Agarraron a un tipo robando contra una pared y venga. Ahí mismo le quitaban el gusto por vivir. El problema de esto es que, bueno, y las comidas y el agua, pues no había. Hasta el punto en el que alguien mandó una correspondencia, porque había la posibilidad de que llegaran ayudas en forma de dinero. Alguien pudo salir de ahí de alguna manera y avisar que el encargado, el alcalde o el presidente municipal pedía que por favor no mandaran dinero, no había nada que comprar, que mandaran comida y medicinas y agua, porque no había nada que hacer ahí. Esta situación tan desesperada, sin embargo, no terminó ahí. Porque 9 días después y en medio de toda la catástrofe, vuelve a chocar un huracán contra la costa mexicana de Tampico. El evento número 16 de aquella temporada de 1933 golpeó a la ciudad y este era peor. Este era un destructor de ciudades. Era un huracán que a día de hoy se le consideraría número 5 en la escala Saffir-Simpson, la más grande. Según se cree, esto pudo haber llegado con vientos que superaban los 270 kilómetros por hora en ciertas rachas y al menos 180 kilómetros sostenidos. No hubo quien sobreviviera de eso. Era terrible, de por sí la ciudad ya estaba devastada. Llega este segundo huracán, choca contra la costa, hace pedazos lo poco que quedaba del puerto, se lleva a los pocos barcos que habían logrado llegar con ayuda. Algunos pudieron huir, porque al ver en el horizonte aquel monstruo, bueno, agarras tus cosas y huyes. Pero fue brutal. ¿Y sabe qué es lo peor? Aquel monstruo tan impresionante era tan grande que cuando llegó el ojo del huracán a la costa, las personas dijeron, ¡fiu! Ya terminó, y salieron de donde estaban refugiados sin saber que eso era el ojo del huracán y que ahí detrás venía el resto del huracán y venga, se llevó la gente. Hay quienes calculan que pudo haber habido unas 6,000 personas muertas en la trayectoria de aquellos huracanes, no solamente en la ciudad, sino en la trayectoria. En la ciudad pudo haber habido más de 100, aunque hay quienes dicen que fueron 900. Las cifras siempre son muy irregulares y por lo tanto no es trascendente. Lo que sí queda claro es que cerca del 75, si no es que el 80% de la ciudad fue destruida. Sí, esa misma ciudad de la que le hablaba al principio, que la gente se confía porque dice que está protegida por los aliens, bueno, en 1933 fue hecha pedazos por 2 huracanes consecutivos ocurridos en septiembre. Los años siguientes fueron dedicados a reconstruir aquello, a habilitar canales para desfogue de agua, para acá, para allá, un dique por aquí, una imagen de la Virgen del Carmen por allá para proteger un poquito. Vamos, trataron de arreglar el asunto. Y sí, siguieron llegando huracanes. Pero no eran destructores de ciudades, algunos de ellos eran graves, pero como que ya había un poquito más de conciencia y se evitaron daños. Pero 1955 fue brutal. Brutal en todo sentido. Fue una temporada de huracanes extensa y peligrosa. El huracán Ana, el huracán Gladys, el huracán Edith, todos ellos abatieron sobre esta zona. Y eran fuertes. Algunos de ellos llegaron a categoría 3 de la escala Saffir-Simpson. Así que provocaron muchos daños, sobre todo los que chocaban en las inmediaciones de Tampico o Ciudad Madero. Algunos otros se iban más al norte, otros se disolvían en medio del océano, algunos más se fueron directo a los Estados Unidos, pero
Por lo menos 3 consecutivos golpearon la costa de Tampico. Pero lo peor de todo ocurrió el 19 de septiembre de aquel año de 1955. Septiembre es un muy mal mes para México. Es el mes en el que se celebra la independencia, pero es el mes en el que han pasado unas cosas espantosas. El 14 de septiembre de 1984, una explosión de instalaciones de gas en el Estado de México provocó la muerte de muchísimas personas, una destrucción como no se había visto. El incidente es conocido como la explosión de San Juanico. Grandes contenedores con millones de litros de gas LP volaron en pedazos. El incendio fue mayúsculo, la destrucción fue mayúscula, vaya, una cosa terrible. 14 de septiembre del 84. Al año siguiente, el 19 de septiembre de 1985, un terremoto despedaza la Ciudad de México. Años después, en el 2017, el 19 de septiembre de 2017, otro terremoto ocasionó un montón de daños por todas partes, un monstruo. Años después, en 19 de septiembre, otro terremoto que fue menor. Pero ¿sabe qué es lo más curioso de esto? Que en aquel 1955 el huracán Hilda golpeó Tampico y Ciudad Madero el 19 de septiembre de aquel año del 55. Hay reportes de que era un huracán categoría 3, pero los efectos fueron equivalentes a un huracán de categoría 5. Si bien los vientos promedio superaban los 120, es decir, los vientos constantes eran 120 kilómetros por hora, había ráfagas increíblemente altas, de hasta 285 kilómetros por hora. Precipitaciones pluviales brutales. Este huracán ya venía de haber hecho pedazos cosas en Cuba, de haber hecho pedazos en el Caribe, cruzó Yucatán, que es la península mexicana de Yucatán, hizo daños horribles, entra al Golfo, recupera potencia y ahí te voy contra Tampico y Ciudad Madero con una gravedad increíble. Se calcula que en la trayectoria, solo en territorio mexicano, fueron 6,000 personas muertas. Pero eso no es todo. Se llevó el cableado eléctrico, se llevó las líneas telefónicas, dejó sin agua otra vez, provocó inundaciones, derribo de construcciones, casas, arrastró coches, mató muchas personas. Hasta los trenes. Se llevó los trenes. Así que en aquel 1955, 22 años después de los huracanes gemelos, nuevamente Tampico fue destruido por el huracán Hilda. Esta situación era terrible. Muchas personas que habían llegado de otras partes por la bonanza económica. En esta región había varias plataformas petroleras, había industrias, bueno, hechas pedazos. Lo mismo en el 33. En 1933, la industria petrolera todavía no había sido nacionalizada y la destrucción provocó que empresas petroleras estadounidenses quebraran. Para 1955, la industria petrolera ya era nacional, ya era Petróleos Mexicanos, y aún así sus plataformas, sus redes, todo aquello fue muy dañado. Este ha sido uno de esos huracanes considerados sumamente peligrosos. Y sí, los daños estaban ahí a la vista. Y es la misma ciudad en donde en 2014 las personas aseguraban que no pasaba nada, y en 2024 lo mismo, aseguraban que no pasaba nada. Pero en el 55 hubo muchas personas muertas, de hecho. Algunos reporteros que se han dado a la tarea de investigar aquellos acontecimientos, sobre todo gente del Sol de Tampico, que es un periódico local, han documentado que en el cementerio local muchas de las tumbas tienen fechas del 55, es decir, que los difuntos que están allí fueron por culpa del huracán. Pero no termina ahí la historia. Durante los años siguientes nuevamente vuelve a haber varios huracanes. Se van alternando, llegan, golpean la ciudad, pero ahora ya sabemos que estaba bastante más organizada la gente y cuando se avisaba ahí viene el huracán, además ahora ya había modelos que podían avisar con tiempo, sistemas que podían avisar con tiempo, así es que ahí viene el huracán y todo el mundo a prepararse y a correr. Pero en 1966, aquello no funcionó, porque en 1966 el huracán Inés llegó con toda la violencia que usted se puede imaginar. Era el 7º huracán consecutivo que golpeaba la ciudad, pero este era un destructor, una cosa tan violenta que hoy en día se ha catalogado como un huracán 5.
en la categoría Saffir-Simpson. Si bien hay quienes consideran que los vientos no eran tan dramáticos, hay quienes calculan que pudieron haber llegado a 200 kilómetros por hora. Te arranca del piso. Y por supuesto que arrancó del piso las construcciones, provocó inundaciones y lo mismo de siempre. Se llevó todo el cableado eléctrico, despedazó los sistemas de agua potable, despedazó el teléfono, la gente se quedó incomunicada, únicamente podían comunicarse mediante radio de onda corta. Esto es algo importante, los radioaficionados. Eran las personas que lograban mantener comunicación con otras ciudades o con los servicios de emergencia mediante sus equipos de radio, utilizando sistemas muy básicos, con un generador doméstico, a veces con generadores manuales, lograban comunicarse y pedir ayuda. Y avisaron: está destruyendo la ciudad. Así de grave era. El huracán Inés fue tan violento que ese nombre se quitó de la lista de nombres. Sí, la lista de nombres se repite. No es una sola vez. Hay huracanes que se vuelve a usar el mismo nombre, pero el huracán Inés fue retirado de la lista debido al grado de destrucción que provocó, y lo provocó ahí. Ahora bien, usted debe de seguirse preguntando, después de todo este rato que le he estado platicando, ¿por qué la gente piensa que esta ciudad está protegida contra los huracanes? Si queda clarísimo que era terrible lo que pasaba allí. Además, estos huracanes que le he mencionado solamente son los más graves, pero hay otro montón, porque de hecho, a partir de que se tiene registro de los huracanes, Tampico había sido destruida, dañada, azotada cada año. Más o menos en septiembre, entre julio y hasta octubre, llegaban los huracanes y hacían de las suyas. ¿Por qué entonces la gente cree que está protegida? Pero sobre todo, ¿por qué creen que está protegida por ovnis? Eso sería lo más irrisorio de todo. Ya le he dicho que esto fue despedazado. Y ahí viene la respuesta. No se desespere. Es 1967. Cuando de pronto comienzan a surgir reportes extraños. Mes de junio del 67, alguien reporta que hay objetos voladores en el cielo, luces extrañas. Es el 67, ya hay satélites artificiales, claro, ya está por ahí dando vueltas el Sputnik, ya hay otros satélites. ¿Pero quiere que le diga algo? Esto era diferente. Eran grupos de luces que estaban volando. Esto se repitió unos días después. Y nuevamente las personas comenzaron a hablar al periódico local, El Sol de Tampico, un periódico que tiene no sé cuántos años, pero es el periódico más querido de aquella región, El Diario. Pertenece a una organización importante de diarios en México. Así que era un periódico muy querido y muy formal. La gente comienza a llamar diciendo: oigan, hay algo muy raro en el cielo. Y sí, comienzan a salir a ver, y sí, efectivamente, había luces que se movían de forma extraña. Para el 5 de agosto, miles de personas salieron a ver las luces. Alrededor del 8:45, el espectáculo era tremendo, eran verdaderamente oleadas de aquellos objetos. El aeropuerto de aquella localidad reportó que se trató de 9 objetos, y no eran aviones, y no eran asteroides. Eran objetos a baja altura, no más de 200 metros, que estaban volando desde la región oeste, es decir, dentro del territorio nacional mexicano, hacia la costa. Las personas pudieron verlos, estos objetos, cruzar el cielo y luego internarse mar adentro y desaparecer. Cuando se preguntó a la torre de control y a la gente del aeropuerto qué era aquello, simplemente respondieron: no tenemos idea, pero no son objetos terrestres, no son aviones, por aclararlo. Días después se repitió el fenómeno y esto siguió adelante, a baja altura. De pronto alguien reportó haber visto esto. La gente de las plataformas petroleras o de alguna parte que estaba cerca del agua reportó haber visto los objetos a muy baja altura. Y eran grandes. Eran discos, más o menos de 30 metros de diámetro. Es decir, objetos grandes que se adentraban mar adentro y desaparecían.
Estos avistamientos se volvieron el pan de cada día porque el 7 de agosto se repite el fenómeno, el 8 de agosto se repite el fenómeno y durante los meses siguientes, hasta bien entrado octubre, los avistamientos fueron una y otra vez. Y déjeme decirle que no solo fueron allí, que es lo más curioso de todo, los avistamientos se dieron en otras partes del interior de la República que más o menos se encuentran en la misma línea horizontal en la que se encuentra Tampico. Todo el 67 había sido un año de muchos avistamientos en territorio nacional, pero lo curioso es que los objetos viajaban en una dirección que venía desde el noroeste, entrando por Baja California, cruzaban territorio nacional y finalmente salían por Tampico, en donde se perdían al llegar a la costa. Por lo tanto, era un avistamiento inusual, que tenía varios puntos en donde había sido reportado. Pero la parte más curiosa es que, desde ese momento, Tampico no ha sido golpeado por un huracán. Le estoy hablando de 1967. Estamos por cumplir 60 años. Dentro de un par de años se cumplen 60 años de que el último huracán mayor golpeó Tampico. Y eso no significa que no haya habido huracanes en el Golfo de México. Como usted sabe, ha habido verdaderos monstruos. ¿Se acuerda del huracán Gilberto? Bueno, 1988. El huracán Gilberto aparece en el Golfo de México, las autoridades avisan que va para Tampico. Aquel monstruo de categoría 5, gigante, un verdadero destructor, de pronto, ¡pum!, da la vuelta y se dirige hacia el norte, hacia el noreste y ataca a Estados Unidos. Pero en su trayectoria despedaza Nuevo León, que es otro estado costeño de México. Nuevo León le hace verdaderamente daño por todos lados y Tampico no. Pero no es el único. En el 67, en el año de los ovnis, poco después de los avistamientos, más o menos el 4 de octubre, el huracán Fern, que también avisaba ser brutal, se fue en otra dirección. En el 68 no hubo ningún huracán en la zona. En el 69 el huracán Camille se fue para el norte. En el 2013 el huracán Alberto se fue para otro lado. En el 2024 nuevamente el huracán se va para otro lado y así sucesivamente. Claro que los meteorólogos y los expertos en tormentas, la gente que estudia la ciencia, dice que esto se debe a la aparición de corrientes frías, el cambio climático, el fenómeno del niño y la niña, etc., que han provocado que los huracanes simplemente se vayan para allá. Pero no pierda de vista que esta región era golpeada periódicamente, más o menos cada año, por huracanes de diferente categoría. Destructores de ciudades golpeaban más o menos cada 15 a cada 20 años. Pero esto ya tiene 60, o casi 60, y ya no ha sido golpeado. Así es que surge la pregunta, ¿qué fue lo que pasó? Y usted seguirá intrigado con la idea de ¿por qué la gente dice que los ovnis? Bueno, ahí viene algo muy curioso. Para 1970, aparece un hombre que dice haber sido contactado por los aliens. Este hombre comienza a divulgar la idea de que los alienígenas han establecido una base en el fondo del mar a unas pocas millas náuticas de la costa, muy coincidente con lo que se había visto en el 67 de las luces y demás. Y de hecho da instrucciones para que sean colocadas barras metálicas. A su decir de aquel individuo, las barras deberían de ser colocadas de forma distribuida en un lugar conocido como la playa Miramar. Las barras deberían de ser una aleación de aluminio, acero y cobre, más o menos de 1 metro, aunque hay quienes dicen que pudieron haber sido más largas, más cortas y distribuidas más o menos a cada 100 metros. Dado que la base alienígena está en dirección a la playa Miramar, mar adentro, estas barras serían colocadas allí y, de acuerdo con varios testimonios, sí fueron colocadas. Diversas personas habrían colocado estas barras clavadas en lo profundo en esa zona. A partir de ahí, ya no habrían llegado los huracanes, pero ahí no termina todo. Los ovnis siguieron llegando.
Y durante mucho tiempo muchísimas personas han reportado ver objetos voladores no identificados en la región. Algunos de los avistamientos son muy claros, muy evidentes. En lo personal he tenido oportunidad de platicar con una persona que vio los objetos. Estando allí, desafortunadamente por la emoción no pudo tomar el video. Se encontraba en la playa Miramar manejando, había ido de visita por una cuestión de trabajo, cuando de pronto al levantar la vista, ¡oh sorpresa! Todo el mundo está detenido, viendo en el cielo como un grupo de objetos, volando a baja altura silenciosamente, entra al mar, o por lo menos en dirección a mar adentro, y desaparecen. Y este tipo de avistamientos se volvieron muy frecuentes. Ahí viene la otra parte. A partir de todo esto se forma una asociación, la Asociación Científica OVNI de Tampico, más conocida como AICOT. Es un grupo de personas que durante muchos años se ha dedicado a recopilar testimonios, a tratar de investigar en lo que se puede investigar, y ellos son los que tienen esa información acerca de las misteriosas barras. Pero aquí viene otra parte muy interesante. En el 2024, un periodista del Sol de Tampico, que es Antonio Sosa, entrevistó al presidente de la ICOT, que es José Carlos López Díaz, y le preguntó si aquello era cierto. Y José Carlos le respondió que sí, que allí hay una base que se llama Amopac. Y a pregunta expresa del periodista que lo publicó en el diario en aquel momento, aquel hombre aceptó haber estado allí. Y sí, la pregunta era ¿cómo se va? Y bueno, no es fácil, de hecho no es algo físico, es algo que él denomina en astral, más bien como una especie de desprendimiento. Y fue trasladado allá, está varias millas mar adentro. Es una especie de ciudad submarina a base de cristal y metales. No hay árboles. Las personas o los seres que habitan este lugar, a decir de esta persona, de Juan Carlos López Díaz, presidente de la ICOT y quien ha sido contactado, son seres altos, rubios, de apariencia nórdica, y están aquí para estudiar, por una parte, la sociología humana, aprender, por ejemplo, las emociones, las relaciones humanas que ellos han perdido, pero por otro lado, también desarrollan una actividad minera obteniendo ciertos minerales que se encuentran en la región. Esa es su función. A decir de esta persona, de José Carlos López Díaz, en ese artículo de prensa, el objetivo no era proteger a la ciudad, sino proteger su base, aquel sitio que ellos habían creado, pero por supuesto el efecto ha sido beneficioso para la ciudad de Tampico. Y también para Ciudad Madero, que están juntas. Ya le digo que digo Tampico, pero en realidad se trata de dos ciudades. Lo increíble es que este hombre aseguró haber estado allí. Y no solamente él, sino otras personas también han visitado el lugar. Es complicado, porque no es nada más llegas y ya, sino que esto es algo que requiere concentración, preparación, ayunos, etc. Y entonces se da el desprendimiento, muy parecido a una especie de concentración o meditación profunda en estados alterados de conciencia, se logra ese traslado, y es como él ha conocido toda esa información, pero asegura que las barras son reales. De hecho, hay por ahí un libro que fue escrito hace poco tiempo por una de las personas que fue testigo en los años 80 de los avistamientos y que se ha dedicado a recopilar más de 100 testimonios de personas que han visto, que han estado cerca y que apoyan la hipótesis de que este lugar está protegido por extraterrestres. Y sí, lo sé, suena extraño, pero lo que no es un mito ni una leyenda es que casi 60 años después del último monstruo que destruyó Tampico, esto no se ha repetido. Y no pierda de vista que para 1966, 3 huracanes consecutivos habrían golpeado la ciudad en aquel año. Y el último fue devastador, pero había habido 7 huracanes devastadores en el periodo de tiempo registrado, en este momento en el que había el registro histórico, en 1966, 7 huracanes devastadores habían hecho pedazos la ciudad. Y luego viene este extraño periodo. Yo no sé usted qué pensaría, pero a mí me sorprende un poco. Aun cuando no soy una persona muy afecta al tema del contactismo, he de reconocer que es extraño, porque en este lugar
Los avistamientos de fenómenos en el cielo son muy frecuentes. Y créame que no se trata de los trenes de satélites de Starlink y no se trata de la estación espacial orbital, se trata de algo a muy baja altura. Los testigos aseguran que esto pasa a muy baja altura, en dirección al mar en donde se pierde, es decir, que vienen descendiendo para entrar al mar. ¿Casualidad? No lo creo. Pero por supuesto, si es usted de Tampico, usted tendrá la mejor opinión y claro que me encantaría que me dejara aquí en la caja de comentarios si es que a usted le ha tocado ver algo allá. ¿Y cómo fue aquello? Por lo pronto me despido de ustedes deseándoles muy buenas noches. Hasta pronto.